Este año, el 24 cae un domingo como hoy. Ojalá que usted se congregue. Vamos a tener reunión normal el 24 a las 10 de la mañana y terminamos y usted se puede ir a su casa y preparar su cena y todo. Igualmente va a ser el 31 también, el 31, el último día del año. Yo creo que es importante terminar bien, hermanos. Empezar es importante, pero hay muchos que empiezan y no terminan. Y es importante que podamos terminar el año bien y de una vez, creo que ese domingo 31, pues hermanos, tendremos un tiempo de oración, de consagración al Señor y agradecimiento a Dios porque vamos a terminar vivos. Hoy le sonó la trompeta a mucha gente, la final trompeta. Seguramente más tarde o mañana seguirá. Esa trompeta no cesa, hermanos, de sonar. Un día usted también la escuchará y yo también. Un día escucharemos la final trompeta todos. Por cierto que anoche falleció la mamá de un hermano amado acá de la congregación que se llama Ronnie Marchena. 97 años tenía ella. Les digo eso porque en cualquier momento, hermanos, también nosotros tendremos que partir. Esa es la trompeta, hermanos, ¿verdad? Porque todo el mundo está esperando oír una trompeta en el cielo. Yo no sé qué es lo que se imaginan, hermanos, pero la final trompeta la escucha todo. No va a haber un ser humano que no escuche esa final trompeta. Todos la escucharemos. Lo que pasa es que todos están esperando. Si fuera así como la gente lo espera, entonces solamente la escucharían los del tiempo cuando la trompeta final sonara. Pero la final trompeta la tienen que escuchar todos los hombres, toda la humanidad. Y eso, hermanos, es cuando el Señor dice: voy por ti, hoy van por tu alma. Suena la trompeta y van por el alma de las personas. Por eso hay que estar listos, hermanos. ¿Cuándo sonará cuándo la vas a oír tú? No sé. Pero esté listo. Para que cuando suene usted dice: estoy listo, Señor, nos vamos. Amén. Me tocó ayer despedir a la mamá de Ronnie. Oramos. Él estaba en Pérez Celedón, allá estaba internada. Le puso el teléfono en alta voz para que ella escuchara. La encomendamos a Dios, le dijimos: hermana, váyase con él, vas para un lugar hermoso. Y al poquito rato ya ella partió con el Señor. Qué bonito es así, partir con Dios cuando estamos listos. Y el final, hermanos, el estar listos tiene que ver con lo que vamos a enseñar hoy. Ponga atención, hermano, a la escritura. Ahora sí vamos a iniciar, hermanos. Comienza nuestra enseñanza. Si usted va a apuntar el tema, el tema es la fe de Dios. Así se llama el tema. La fe de Dios es creer igual a Él. Si va a apuntar el tema, la fe de Dios es creer igual que Él. ¿Qué le parece? Esa es la fe de Dios. Porque la Biblia en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 22, me lo ponen en la pantalla por favor. Literalmente en el original no dice así como lo vamos a leer ahí. Ahí dice: tengan fe en Dios. Pero literalmente en los manuscritos más antiguos, porque usted sabe que eso es que lo han ido traduciendo y traduciendo y traduciendo, y entonces en esas traducciones se ha ido perdiendo el significado correcto. Pero literalmente en los manuscritos más antiguos dice: tengan la fe de Dios.
Realmente lo que está diciendo es: crean igual que Dios. Crean igual que Dios. Y eso el que lo dijo fue Jesús en su tiempo que anduvo en la carne en esta tierra. Crean igual que Dios, porque creer y fe es lo mismo. Y de eso yo quiero hablarles en este día. Ya buscar más definiciones no tiene sentido. Que tratemos de definir, que tratemos de explicar qué es la fe, porque hermanos, eso no nos va a ayudar nada. Lo que nos ayuda, mi hermano, es el oír a Cristo hablar, el oír al Señor hablar. Eso es lo que a usted le va a ayudar. Solamente en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde se le envían unas cartas a 7 iglesias, solo ahí en esos 2 capítulos, hermano, la palabra oír aparece 7 veces, valga la redundancia, donde dice, literalmente dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo es que uno, hermano, se hace igual a otro o cree igual a otro? Es oyéndolo, hermano. Hay matrimonios donde se unen tanto que ellos terminan creyendo exactamente igual, ven las cosas igual. Esos son los matrimonios que van a ser fuertes hasta el final. La iglesia está llamada a creer exactamente igual al Señor. Si 2 se pusieren de acuerdo, es verdad que yo me podría poner de acuerdo contigo, pero realmente el acuerdo debería de ser con el Señor, que podamos estar totalmente de acuerdo con Él. Y eso es la fe, hermanos. Pongan mucha atención. Yo le voy a hablar de parte de Dios. Yo no soy Dios, pero sí creo que Dios habla, hermano, a través de mí. Estoy hablándole lo que Dios me está hablando, diciéndoles a ustedes lo que Dios quiere que ustedes escuchen. De eso estoy seguro, totalmente seguro. Y desearía que llegue el día, no en que nosotros hagamos a un lado a los ministros competentes de Dios, pero que usted, hermano, escuche también al Señor como un buen hijo que eres. Y los buenos hijos siempre hablan y escuchan a su padre. Tu padre es Dios. Y deseo que realmente llegue el momento que no solamente, hermanos, dependamos de los mensajeros de Dios. La Biblia le llama ministros competentes, la Biblia le llama vasos de honra, instrumentos de justicia, etcétera. Y está bien, hermanos, gracias a Dios por ellos, o gracias a Dios por nosotros. ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios por mi persona, hermanos? Que usted diga: gracias, Señor, por mi pastor. Gracias, hermano. Pero que llegue el día en que nosotros podamos escuchar también al Señor de una manera directa. No crean, hermanos, que todos los que se llaman apóstoles son apóstoles de Dios. Se podrán llamar apóstoles, pero no todos son apóstoles del Señor. No crea que todos los que se llaman pastores son pastores de Dios. Ni crea que todos los que se llaman profetas son profetas de Dios. Ni todos los que se llaman evangelistas o maestros son de Dios. Ni todos los que se llaman hijos de Dios son hijos de Dios. No todos. Necesitamos un discernimiento tan claro para no sentarnos a escuchar a cualquier persona. Hay hombres en esta tierra y mujeres que vale la pena sentarse a oírlos, porque ellos nos hablan de parte de Dios, y más importante aún, Dios habla a través de ellos. Amén. Ok, vamos a abrir la Biblia entonces, hermanos. Usted lo que va a hacer es creer lo que le vamos a predicar, lo que viene de Dios, y entonces usted se va a convertir en alguien que cree igual a Dios. Lo que pasa es que hay un montón de personas, hermanos, que hablan de fe, que tienen fe, pero lo que están creyendo es tan diferente de lo que Dios habla, de lo que Dios dice.
Y entonces no están creyendo, no tienen la fe de Dios, tienen otra fe. Tengan la fe de Dios, hermanos. O sea, crean igual que Él. No podemos creer igual que Él si no lo escuchamos a Él. Ok. Abramos nuestras Biblias entonces, hermanos, primero para ir iniciando. En el capítulo 1, versículo 15 del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer unos versículos ahí importantes. Dice así el verso 15. Hablando de Cristo nuestro Señor, el apóstol Pablo habla de Cristo y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la imagen? ¿Ustedes saben qué significa imagen? ¿Ustedes han visto la imagen en algún momento? Todos nosotros, yo creo que estamos familiarizados con la palabra imagen. Y no solo con la palabra, sino con lo que realmente es una imagen. ¿Qué es imagen? Imagen es el reflejo, el resplandor. Eso es lo que significa la palabra imagen, y eso es imagen. Entonces, Cristo es el reflejo de Dios. Cristo es la manifestación de Dios. Cristo es el resplandor de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo acá. Que Cristo es el resplandor. O sea, verlo a Él es ver a Dios. Y eso es lo que siempre se ha querido. La única manera de conocer a Dios es cuando Él se manifiesta. Cristo es la manifestación de Dios. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y entonces dice Pablo: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, o sea, invisible. El primogénito de toda creación, o sea, hermano, Él es antes que toda la creación. No había nada y ya Él era. Y por cierto, Él no es creación. A Él nadie lo creó. El primogénito de toda creación no significa que Él es el primero en una lista, el primero en una familia, sino más bien, hermano, el que tiene la preeminencia, la cabeza, la autoridad suprema, el hacedor, como lo vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas? Realmente la palabra cosas aquí significa: en Él fueron creadas todas las criaturas. Cuando se habla de cosas, se habla de creación, criaturas. Y podríamos hablar de las criaturas, cuadrúpedos, terrestres, etcétera, pero eso algún día hablaremos de eso. Pero yo quiero que sepa que cuando habla de Él en Él fueron creadas todas las cosas, se está refiriendo al hombre, a usted, a mí. Pero vean cómo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Cuáles cosas, cuáles criaturas hay en los cielos? Los ángeles, los querubines, los serafines. Todo eso que también en la escritura se nos habla de arcángeles, ángeles. Dice: Él es el creador, todas fueron creadas en Él, las que hay en los cielos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Usted y yo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? ¿A usted para qué lo criaron? ¿Usted para qué es? Para Dios. Diga, repita conmigo y diga: yo soy para Dios. Tenemos un problema, hermanos, con
con la creencia que hay en muchos con respecto a nosotros y Dios, o Dios y nosotros. Porque la mayoría de las personas piensan que Dios es para nosotros, que Dios existe para nosotros. Si nosotros existiéramos, nuestra existencia fuera primero que Él, entonces Dios sí es para nosotros. Pero Él no es después de nosotros. Nosotros somos el resultado de su creación. Si usted es ¿qué? Vamos a decir uno de esos que hacen muebles, ¿cómo se llaman? Un ebanista. Y usted dice, no tengo cama, voy a hacerme una cama. Y entonces usted comienza a hacer una cama, pero esa cama usted la está haciendo ¿para quién? Para usted. Usted no es para la cama es para usted. Si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos bien. Porque el problema es que las personas piensan que Dios está para nosotros. Y entonces lo usamos según nosotros. Obviamente no lo podemos usar. Lo tenemos a Él para que nos dé todas las cosas. Lo tenemos a Él, hermanos, para que nos ayude en todas las situaciones. Y tal vez usted dirá, hermano, o alguna vocecita dentro de usted dirá, pero pastor, ¿no nos ayuda Dios? ¿No nos ayuda? Sí nos ayuda. Hay un decreto ya, hermanos, valga la redundancia, decretado. Ya hay algo que Dios decretó. Y Él dijo que si nosotros buscábamos el reino de Dios y su justicia, estas cosas, las que dice ahí en Mateo 6, 37, 38, vendrán por añadidura. Generalmente nosotros estamos, hermanos, buscando a Dios y pidiéndole a Dios las cosas que ya están decretadas para nosotros y que si las pedimos puede ser que no lleguen nunca. Porque ya están decretadas por Dios para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco el reino de Dios y su justicia, si yo no estoy buscando que Él reine en mí y que Él me lleve a su perfección, a su imagen y a su semejanza, como lo vamos a ver ahorita, puede que eso que Él decretó nunca se haga real en nosotros. Pero todo eso sucede porque no entendemos que nosotros fuimos creados para Él. ¿Para qué, hermanos? Para que lo glorifiquemos a Él. Para que vean a Él en nosotros. Y si usted entiende eso, vamos bien también, hermanos. Usted no es para el pecado. Usted y yo no somos para el pecado. Usted y yo no somos para el diablo. Usted y yo no somos para hacer lo malo. Usted y yo no somos para el alcohol, ni para la droga, ni para el adulterio, ni para la fornicación. Usted y yo no somos, hermanos, para el mundo. A usted y a mí nos creó el Padre en Cristo para Él, para que vivamos para Él, para que nosotros seamos su deleite, para que nosotros lo manifestemos a Él, para que seamos su expresión en este mundo y en la eternidad. Para que pareciera que es un estándar muy alto esto, una medida muy alta esta que estoy yo diciendo. Y es muy alta por cierto, pero no imposible. Sí imposible para nuestro esfuerzo, para nuestra lucha, pero no para Él, porque para Él no hay nada imposible. Diga conmigo, nada imposible para Dios y nada imposible para el que puede creer. Ok, repito el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas subsisten en él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él tiene que ser preeminente por encima de todo, de toda su creación, de todas las cosas que Él ha creado. Yo me sentiría satisfecho de que usted, hermano, y yo entendamos que nosotros fuimos creados para Él. Y que usted, hermano, le diga: Señor, enséñame a vivir para ti. Entonces tendrán sentido algunas cosas que dice la Biblia, como por ejemplo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero quiero que leamos aún otro pasaje más. Efesios capítulo 4. Vamos al libro de los Efesios capítulo 4 y vamos a leer el verso 8. Del verso 8 en adelante. Dice así. Efesios 4:8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Está hablando de Jesucristo, hermanos. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Porque Él nunca fue de abajo, Él es de arriba. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, hermano, cuando Él tomó forma de hombre hace como 2000 años atrás, Él no nació en diciembre, por cierto. Si usted quiere celebrar Navidad, hermano, celébrelo como una fiesta ahí santa, hágala usted santa, haga que para usted sea una fiesta correcta, pero no vamos a ponernos a hablar de que Él nació en diciembre y que estamos celebrando el nacimiento del Señor. Imagínense, hermano, que mañana le celebremos el nacimiento. Mañana vamos a celebrar el cumpleaños de Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿cuándo nació Pedro Pablo? En febrero. Imagínense. Y Pedro Pablo, ¿qué me están celebrando? El cumpleaños, Pedro Pablo. Su cumpleaños. Pero yo no nací el 4 de diciembre, el 3 de diciembre. Yo nací en febrero, ¿qué? Pero bueno, hermanos, ya quitar esta tradición, hermanos, es muy difícil. Pero por lo menos que les quede ahí claro a ustedes que Él no nació en diciembre, hermanos. Y de por sí Él no pidió nunca que le celebráramos el cumpleaños. Nunca Él lo pidió, Él nunca dijo: mijitos, cuidadito, se les olvida mi cumpleaños. Cuidadito. No, Él no pidió eso. Él nunca dijo eso. Somos nosotros los que nos ponemos de soplas, dijo mi mamá. Pero el versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él había descendido. Él, hermano, se encarnó en la Virgen María y nació con un cuerpo físico. Fue el cuerpo que Dios le dio a Él para Él hacer una obra gloriosa aquí en la tierra. Y murió, hermanos, por nuestros pecados, murió por nosotros. Resucitó al tercer día, pero descendió a las partes más bajas ese día que murió. Dice la Biblia que experimentó los dolores de la muerte y que no pudo ser retenido por la muerte porque era imposible. Y una vez, hermanos, que Él muere y resucita después de haber consumado la obra que Dios le había venido a dar para que Él consumara, subió. Y escúcheme bien, hermano, escuche lo que sigue, esto es muy importante. Verso 9, por eso, pero y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ojo con el verso 10. Dice: el que descendió, ¿quién fue el que descendió? Jesucristo, Dios en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llenarlo todo. Llenarlo a usted. Hermana, llenarla a usted. Llenarme a mí. Llenar a toda la humanidad. Ese es el propósito. Nosotros lo conocemos como el propósito eterno de Dios. Y ahorita vamos a entender más de esto. Estoy hablándoles, hermanos, de que vamos a creer. La fe de Dios es creer igual a Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el Señor está escrito. Y tal vez, hermano, lo leemos y no entendemos. Pero de repente viene Dios clarificándonos, abriéndonos las escrituras, iluminándonos los ojos del entendimiento, abriéndonos el espíritu, hermano, para que podamos entender. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios, hermano, fue venir, sí, pero no solamente venir, sino hacer lo que tenía que hacer, subir por encima de todos para llenarlo todo. Que todo sea lleno de su gloria. Que la iglesia, que la humanidad, que los hombres seamos llenos de Él. Pero esto se necesita doblegarnos nosotros, rendirnos a Él, para que Él lo pueda llenar todo. Todo. Ni un hombre quedaría en la tierra sin ser lleno de Él. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo llenó de Él? ¿Quién creó a Adán y a Eva? El mismo que leímos ahora en Colosenses. ¿Se acuerdan? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Él? Cristo. Adán y Eva fueron creados por medio de Él y para Él. Y para Él, hermano, tenía que ver con llenarlos de Él. Por eso es que Él, una vez que hace al hombre del barro, que hace al hombre del polvo de la tierra, ahí está el hombre, ahí está el cuerpo, pero ese hombre no estaba lleno del Señor. Y entonces, ¿saben qué hizo Él? Sopló. Y aquel hombre fue lleno de Él. Y se levantó un hombre que había sido formado del polvo, lleno de Cristo. Y ese hombre era la imagen de Dios y reflejaba a Dios, representaba a Dios, expresaba a Dios. Verlo a Él era ver al Señor. No era el Señor, pero era igual al Señor. ¿Se acuerdan? Haremos al hombre a imagen y semejanza mía, dijo el Señor. Y lo hizo a imagen y a semejanza de Él. Y todo el propósito de Dios consistía en eso, porque Él lo que quería es que este Adán fuera, que ver a Adán fuera como ver a su Hijo Jesucristo, el primogénito, que lo reflejara, que lo representara, que lo manifestara. Y eso es lo que Dios quiere. De eso mismo está hablando aquí, hermanos. De eso mismo, el que subió, el que bajó es el que subió para llenarlo todo. Si para usted esta verdad no es gloriosa, es lamentable, porque para muchos glorioso es tener mucha plata, tener mucho dinero, viajar, tener mucha ropa fina, vivir en casas de las mejores, en el mejor barrio. Y pensamos que en eso es que consiste el evangelio. Y que esa es la bendición del Señor. No, hermano, la bendición del Señor es Cristo en nosotros. Viviendo Él, y que ya no viva más yo, que sea Él. O sea, Él llenándolo todo.
Ok. Tener la fe de Dios, hermanos, es igual que, o sea, es creer igual a Dios, se los repito. Y para esto tiene que suceder esto que dice Jeremías, hermanos. Tenemos que, es lo que dice Jeremías en el capítulo 33. Vamos a Jeremías 33. Para que, hermanos, para que nosotros podamos tener la fe de Dios, o sea, que creamos exactamente igual a Dios, que seamos como Dios. Cuando usted escuche a Dios y le cree, usted es transformado. Esa voz tiene un poder, esa palabra que sale de Él tiene un poder para hacernos a nosotros como Él. Jeremías capítulo 33, lo hemos usado muchas veces. Mucha gente habla de este versículo. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén, hermanos. No amén. Vean lo que dice ahí y pónganme en cuidado lo que yo dije. ¿Qué dice ahí? Yo les dije: clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes. Yo le dije a usted eso y le pregunté y le dije amén, y usted me dijo amén. Pero ahí no dice eso. ¿Qué dice ahí? Te enseñaré. No dice te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí no dice eso. Pero así es como se presenta. Así es como muchas veces lo vemos y se ha enseñado. Perdónenme, hermano, yo no estoy enojado. Hermanos, clama a mí. ¿Cómo yo puedo creer igual al Señor? ¿Cómo yo puedo, hermanos, tener la fe de Dios? Este versículo nos da la clave si se trata de claves. Clama a mí y yo te responderé. Clama, hermanos, esta palabra clama es como un grito desesperado. Es como cuando alguien se está ahogando y comienza a gritar: auxilio, ayuda. Así, hermanos, debería de ser este clamor a Dios. Obviamente la mayoría de las personas no claman así, para que Dios les comience a enseñar. Y la enseñanza, lo que Él nos enseña, si clamamos desesperados de verdad, la enseñanza que Él nos da no es una información. Él no nos va a venir a informar, hermanos, de cuándo será el día, de cuándo será el último día del planeta. Por eso han errado un montón de personas. La venida del Señor está cerca. Hermano, hace tantos años que la gente viene diciendo eso. La enseñanza que Dios nos da no es una información teológica. Él no nos va a venir a contar a nosotros cómo se llamaba la esposa de Caín, dónde se la encontró, de dónde salió. Él no nos va a venir a decir: mire, quería explicarles que Judas, cuando se ahorcó y murió, quería explicarles que él sí se salvó, o quería explicarles que no se salvó. Él no habla de esas cosas. Hay gente que está tan preocupada, hermanos, si hasta arman un pleito con otro. No, es que Judas sí se salvó, y otro dice no, no se salvó. Piensan que el Señor, hermanos, nos quiere dar ese tipo de información a nosotros. Cuando aquí dice, hermanos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, no está hablando de una información. Él está hablando, hermanos, de una impartición de la vida. En el libro de Corintios dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que corazón no imaginó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De eso está hablando acá. ¿Sabe de qué nos está hablando? Nos está hablando, hermanos, de darnos la vida de Dios, de impartirnos su naturaleza, de que Él pueda cumplir en cada uno de nosotros su propósito.
De eso es que está hablando. Y así, hermano, y entonces cuando tú clamas a Él con ese entendimiento, Señor, revélame, enséñame. Les decía que la enseñanza de Dios no es informativa, no es didáctica, no es pedagógica. La enseñanza de Él es hacernos, es transformarnos. A eso se le llama enseñanza. Le enseñaré. Realmente lo que le está diciendo: clama a mí y yo te voy a hacer como yo quiero hacerte. Este clamor, hermano, nadie puede clamar hasta que no entienda la voluntad de Dios. Deberíamos de conectar este versículo de Jeremías 33 con Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, que ya casi lo vamos a ver, pero déjenme terminarles, hermanos, el pensamiento. Tener la fe de Dios es igual que creer igual a Dios. Y para que nosotros podamos creer igual a Dios, nosotros tenemos que comenzar a clamar. Y acuérdese que el clamor es un grito desesperado, es un Señor, si tú no lo haces, no hay quien lo pueda hacer. Señor, si tú no haces esto en mí, si tú no haces esta obra en mí, nadie la puede hacer. Cuando tú comienzas a entender el propósito de Dios para usted, usted va a comenzar a clamar a Dios. A usted se le van a comenzar, usted va a dejar de estarse preocupando por las cosas externas, porque ya usted sabe que hay un decreto de Dios, que las demás cosas serán añadidas. Que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué será buscar el reino de Dios y su justicia? Vamos a llegar ahí ahorita. Nosotros tenemos, les decía, que para tener esa fe de Dios es creer igual a Dios. Y que para que eso suceda, Jeremías 33:3 tiene que tener relevancia para cada uno de nosotros como nunca la había tenido. ¿Y qué es lo que nos enseña, hermanos? Porque Él dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Él nos enseña? Escuche lo que Él nos enseña. Nos enseña que el cristianismo, de lo que se trata, es que creamos a Dios y así seamos como Él. Eso es lo que nos enseña. Entonces Él viene, hermanos, a hablar. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver ese pasaje de Romanos capítulo 4, versículo 3. No lo traigo en mis notas, lo vamos a ver ahí en la pantalla. Me lo pone en Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. No les quise poner trampa. Les pude haber puesto una trampita ahí y decir: hermanos, Abraham creyó en Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos que creer en Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos acá, hermanos, dicen amén? Tenemos que creer en Dios, hermanos. Debemos de creer en Dios. ¿Cómo dice ahí? Creyó Abraham en Dios, amén. ¿Cuántos creen que Abraham creyó en Dios? No. Ven. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia entre creer en Dios y creer a Dios? Creer en Dios, hermanos, es una simple confesión de los hombres. Sí, yo sé que Dios existe. ¿Existe Dios? Sí, hermano, Dios existe. Y no es que no debemos de creer en Dios. Yo creo que así es como comienza, porque hay un montón de gente que no quieren aceptar que Dios existe. Y está bien, hay que creer. Pero eso, hermanos, eso es lo primero, lo que nos prepara para esto. Porque si Dios existe, e ignorarlo es lo más loco que una persona puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios existe? Si usted sabe que Él existe, entonces usted creer en Dios es saber que Él existe. Pero quedarnos con solo eso es lo más loco que puede hacer una persona. Es lo más trágico que le puede suceder a alguien. Porque si alguien sabe que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan, dice por ahí un versículo, entonces eso me tiene que llevar a mí, hermanos, a buscarle a Él.
Y no porque Él esté perdido, sino que buscar no significa que yo estoy buscando algo que está perdido, sino algo que existe y que quiero conocer. Y entonces Abraham, hermano, es obvio que Abraham primeramente aceptó que Dios existía, pero él dio el siguiente paso, que es el que todos nosotros deberíamos de dar, para que podamos tener la misma fe de Dios, para que creamos exactamente igual a Él, para que lo que Él, hermano, para que lo que Él quiere que creamos, porque cuando nosotros creemos lo que Él, hermano, nos habla y nos dice, nosotros nos convertimos en eso, nos hacemos. Entonces realmente creer igual a Dios es porque nos hemos hecho igual a Él, pero el que nos hace igual a Él es porque le cree a Él. Se lo diría muy enredado. Bueno, entonces vea lo que dice. Dice que Abraham, dice, creyó Abraham a Dios. ¿Cómo puede uno creer a Dios? ¿Cómo usted puede creer en alguien? La única manera es que usted lo escuche. Si usted no escucha, usted puede creer en ese alguien. Usted puede decir, sí, yo, sí, seguro sí, seguro existe. Pero no vas a pasar de ahí. Para muchos Dios existe, pero no pasan de ahí. Pero Abraham no solamente creyó que Dios existía. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios existe? ¿Usted cree que Dios existe? Bueno, comencemos con eso. Uy, hermano, la verdad es que yo no estoy tan seguro si existe o no existe. Bueno, sí existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salga afuera y ve el cielo. Vea una noche estrellada. Vea la naturaleza. Eso no se pudo formar solo. Hay una mano poderosa detrás de toda esta maravillosa creación. Dios existe. Ok. Y ahora sí. Ahora que sabemos que Él existe. Ahora, lo más hermoso es creerle a Él. Pero para creerle a Él, tenemos que oírlo. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oído? Usted tiene oído. Entonces oiga, oiga. Oiga lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Creyó Abraham a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué pasó con Abraham por creerle a Dios? Dice ahí. ¿Qué dice ahí? No nos salgamos del versículo. El versículo tiene la respuesta. Creyó Abraham a Dios, y eso, hermano, lo convirtió en alguien igual a Dios. Eso es lo que quiere decir. Y le fue contado por justicia. Eso es lo que quiere decir eso. Creyó Abraham a Dios, y como resultado Abraham se hizo semejante a Dios. Fue conformado a esa imagen. Fue hecho. Y entonces vienen las demás cosas que dice. Alguien dijo ahí, padre de la fe y todo eso. Sí. Pero hermano, él, por creerle a Dios, y no podemos creerle a Dios. Para creer en Dios, hermanos, escuchemos a los pastores. Ojalá que usted, cuando le hable a la gente, dígale a la gente que Dios existe, que Dios es real, y que si cree y que Él es galardonador de los que le buscan, hermano, eso lo va a preparar para que él pueda creerle a Dios más adelante. Puede ser, hermano, que aquí todos los que estamos acá creemos en la existencia de Dios, claro. Uy, sí, hermano, vea que mañana, ve ese atardecer. Ese atardecer lo pintó el pintor más extraordinario que hay. Sí, qué bueno que usted cree que en Dios. Qué bueno que usted cree que Él existe. Qué bueno que creemos en Dios. Pero ahora, hermanos, pasemos al siguiente escalón. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Creamos al Señor. Hermano,
Y Él le va a comenzar a hablar a usted para que usted le crea a Dios. Abraham, hermano, escuchó a Dios hablar. ¿Usted cree que Abraham, hermano, desde un principio era el padre de la fe y era un hombre extraordinario, un santo perfecto? No, déjeme decirle que no, era exactamente igual a todos nosotros. Pero, hermano amado, comenzó creyendo en Dios y después, hermano, él dijo: yo quiero conocerlo, yo quiero oírlo. Y Dios comenzó a hablarle, y cuando Dios le comenzó a hablar, él le creyó a Dios. Y entonces el resultado fue que él se convirtió en alguien como Dios. Dios le atribuyó justicia, Dios lo transformó, Dios lo hizo como Él, y gracias a eso llegó a ser el padre de la fe, el padre de las naciones y muchas cosas más que se dicen que no es diferente para nosotros. Pero por sobre todas las cosas, lo que le pasó a Abraham es que él terminó convirtiéndose en la imagen, en una imagen, en un resplandor, en una expresión de Dios en la tierra. Y eso, hermanos queridos, es tener la fe de Dios. Es creer igual a Él, porque somos hechos iguales a Él. Cuando el Señor habla, hermano, porque yo no puedo creerle a Dios si no me habla, pero habla Él. Nos habla, hermanos, a través de los ministros competentes del nuevo pacto. Qué pereza oír a un ministro, hermanos, hablando solamente de promesas, hermanos, solamente está hablando de todas las predicaciones, las basa en el Antiguo Testamento. Todo lo basa en eso, hermano. Y cuando hablan de bendiciones, solo están hablando de las cosas materiales, de las cosas de la tierra. Solo hablan, hermanos, de que Dios lo que quiere es hacer realidad nuestros sueños. Pero los sueños de quién, hermano. Dios no está, hermano, preocupado por hacer real nuestros sueños. Él lo que quiere hacer es realidad su deseo en nosotros. Él lo que quiere es cumplir el propósito de Él en nosotros. Aquella imagen que se perdió, Él la quiere recuperar en nosotros. Aquella creación que Él había hecho a imagen y semejanza de Él y que se perdió por causa del pecado, Él quiere volver a este hombre que es usted, hermano. Ese hombre es usted, esa mujer es usted. Volvernos a la imagen de Dios. Y acuérdense en qué imagen nos habla de reflejo, nos habla de manifestación, nos habla de resplandor, nos habla de manifestación. Es lo que quiere, es que nosotros volvamos a ser la imagen de Él en la tierra y por los siglos de los siglos. Pero para eso hay que oírlo a Él. Es tan poderoso cuando Él habla. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando el Señor se paró en la puerta, en la entrada del sepulcro de Lázaro? ¿Se acuerdan? El hombre que tenía 4 días de muerto. Dijo: quiten la piedra, y se paró. Y desde afuera, al que ya estaba desintegrándose en la putrefacción, ¿se acuerdan, hermano, lo que le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y saben qué pasó? El muerto oyó. Porque cuando un hombre, hermano, aunque esté putrefacto en el pecado, en la maldad, cuando escucha la voz de Dios, ese hombre vuelve a la vida. Ese hombre recibe la vida, porque la vida está en la boca de Dios, porque la vida está en la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, es porque lo oímos hablar. Y cuando Él habla palabras de transformación. Él habla para que seamos levantados de la putrefacción, del pecado, de la muerte, para que seamos otra vez transformados a su imagen. Y eso tiene que ver con: clama a mí, yo te responderé. Cuando usted comience a clamar, ¿se acuerdan que es clamar? Un grito desesperado de auxilio. Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Y entonces Él comienza, hermano, a responderte.
Pero acuérdate por favor que la enseñanza de Dios no es una información, sino una impartición de la vida. Él se hace vida en usted. Él sopla sobre usted. Por eso es que al Señor Jesús se le llama el Espíritu que da vida. El primer Adán fue alma viviente. Fue un alma que vivió porque el Espíritu vivificante le dio vida. El primer Adán, hermano, somos nosotros. Y este Adán, hermano, necesita al Espíritu vivificante, al postrer Adán. Que el postrer Adán nos hable. Y cuando Él habla, Él lo que imparte es la vida. La vida de Dios, la vida eterna, la vida indestructible, la vida abundante. El primer Adán fue un alma que vivió, alma viviente que vivió. ¿Saben cuándo vivió? Cuando el Señor sopló sobre él. El postrer Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida, o sea, espíritu vivificante. Y cuando Él, hermanos, ahora Él habla. Por eso es que Lázaro es un antipo y una sombra de la obra de Cristo con toda la humanidad que está muerta en delitos y en pecados. Necesitan oír la voz del Señor. Clame a Dios, hermano. Clamemos a Dios no solamente para oírla nosotros día a día, sino para que nuestra familia la escuche, para que tu mamá la escuche, para que tu papá lo escuche, para que tus hijos la escuchen, para que tus familiares la escuchen, para que tus vecinos la escuchen. Dígale: Señor, hablaré, porque cuando tú hablas, el muerto resucita. Señor, el que necesita vida recibe la vida, porque Cristo es espíritu vivificante. Él da vida, y la vida que da es su vida, la vida nueva, la vida eterna. De eso es que trata, hermanos, el creerle a Dios. Es oírlo a Él. Y cuando Él habla, Él imparte su vida. Él no se paró a la orilla de la sepultura de Lázaro a decirle: Lázaro, hey, quería decirte que tenés 4 días de muerto. Y quería decirle, Lázaro, y comenzar a darle información. No. Él no hace eso. Él lo que hace es dar vida, dar vida, dar vida. El hombre necesita eso. Hermanos, solo Él lo puede hacer. Entonces aquí nosotros quedamos, como decíamos nosotros, manos arriba. ¿Qué hago? Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es clamar. Clama a mí y yo te responderé. Y entonces cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que corazón no imaginó son las que Él ha preparado para nosotros. Pero hermano, hoy escuchamos a las personas explicar eso, a muchos, y ellos lo explican hablando de cosas de este mundo, pero como que no entienden, como que no les dan la gana de entender que está hablando de cosas que ojo no vio, hermano, ni la vieron. Son cosas que ningún ojo ha visto eso. Cosas que ojo no vio. Hermano, ningún ojo ha visto eso. Es espiritual. Cosas que ojo no vio. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si toda la humanidad clama, a toda la humanidad se le dirá cosas que tú no conoces. Entonces quiere decir que no es nada terrenal, que no es nada natural, que no es nada palpable, que no es nada físico, que no es nada de este mundo. Y entonces Pablo entiende que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que corazón no imaginó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman realmente, para aquellos que claman a Él. ¿Qué será, hermano, lo que Dios tiene? Usted nunca lo ha visto. Estamos tan enfocados en las cosas de este mundo. Estamos tan enfocados en las cosas materiales. Y de hecho, cuando se habla de bendición, hermanos, todo el mundo lo relaciona con cosas materiales. Cuando usted le dice: hermano, Dios lo va a bendecir, ¿en qué piensa usted, hermano? Hermana, ¿en qué piensa?
Hasta nos ponemos a llorar. Dios me va a bendecir. ¿En qué pensamos? Siempre estamos pensando en cosas materiales. Ya les dije que eso está decretado por Dios. Dijo, si buscan el reino de Dios, eso vendrá por añadidura. ¿Por qué es que a muchos no le vienen por añadidura? Porque no están buscando el reino de Dios y su justicia. O sea, el oírlo a Él y el creerle a Él. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Que Él nos hable y sus palabras son palabras de vida eterna. Ok. ¿Qué nos enseña? Él nos enseña que el cristianismo de lo que se trata es que creamos a Dios y así seamos como Él. ¿Cuál es la clave para que nosotros seamos conformados a la imagen de Él? Para que seamos la imagen y la semejanza de Él. ¿Saben cuál es, hermanos? Oírlo. Apóstol, seguro, ¿sí? Oírlo. Y usted va a oír, usted lo que va a escuchar son cosas que oído no oyó. Por eso, hermano, yo no le puedo ir a preguntar a otro lo que Dios me va a hablar a mí, porque nadie lo ha oído. Lo que Dios le habla a usted es algo que nadie ha oído. Y el que lo oyó no lo puede, hermano, no puede decirle que eso también es para usted exactamente como Él lo está teniendo. Nos enseñará el Señor, hermanos. Y así nosotros vamos a ser como Él. O sea, su propósito se cumplirá en nosotros. El Salmo 138, hermano, lo leímos la semana pasada. Quiero que lo volvamos a leer. Salmo 138. El rey David entendía perfectamente de qué es lo que se trata el cristianismo. El verdadero cristianismo de lo que se trata es de oírlo a Él para que seamos hechos como Él. Eso es el cristianismo, hermanos. Cualquier otra cosa más, hermanos, son rellenos que la gente le han metido ahí. Muchas veces son suposiciones de personas, imaginaciones. Y muchas veces, hermanos, son las mentiras del mismo diablo. Y que muchos las han creído como si fueran verdades de Dios. El rey David, hermanos, en el Salmo 138, en el versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero tenía tan claro, hermanos, el rey David esto. El rey David, hermanos, nunca tomó como el propósito de Dios el que él tomara todo el territorio, toda aquella tierra. Él sabía, hermanos, que tomar esa tierra, que todo lo que él hizo, él sabía que ese no era el propósito de Dios. Él sabía bien que el propósito de Dios, y que nosotros también lo deberíamos de saber, es que nosotros volvamos, hermanos, a ser la imagen de Dios en la tierra. Imagen no tiene que ver con lo externo, con lo físico. Dios es espíritu. Aunque mucha gente piensa que Cristo hoy tiene un cuerpo físico, porque, hermano, porque así ascendió Él. Piensan que Él tiene ese mismo cuerpo. Pero, hermanos, recordemos que Él era antes de tener ese cuerpo. Ese cuerpo era para vivir en la tierra y para demostrar que Él realmente había resucitado. Pero hoy el Señor no tiene un cuerpo físico. La Biblia dice que el postrer Adán es espíritu vivificante y un espíritu no tiene cuerpo. Y entonces, hermanos, el rey David sabía que el propósito de Dios consistía en volver a hacer al hombre a la imagen de Dios.
Nosotros somos, hermanos, voy a decirles cómo somos. Voy a ponerle un ejemplo. Somos como un guante. Un guante, tiene la forma de la mano, ¿cierto? Pero hasta que la mano entra, es que ese guante vale, digamos, o se convierte en la expresión de la mano. Entonces el alma del ser humano, nuestra alma, hermanos, el alma vive dentro del cuerpo. Nuestra alma vive dentro de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo no heredará el reino de los cielos. La Biblia dice, hermanos, que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, porque polvo eres y al polvo volverás. En el capítulo 4, hermanos, del libro de Lucas, del libro de Segunda de Corintios, por favor, me ponen en Segunda de Corintios capítulo 4, nos enseña, hermanos, que el alma es como ese guante vacío. Y ese guante necesita ser lleno de la mano para que se convierta en la expresión de la mano. Entonces el alma del hombre, hermanos, es como un guante vacío. Vea lo que dice en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando, hermanos, de que el alma es como un vaso, es como un recipiente, es como una vasija. Y cuando la Biblia dice, hermanos, que el Señor subió para llenarlo todo, está hablando de llenar tu alma, la mía. El alma, el guante tiene la forma de la mano, pero no tiene la mano. El alma de los hombres, hermanos, tiene la forma de Dios, pero no está llena de Dios. Más bien esa alma se llenó de otras cosas. Se llenó de adulterio, se llenó de fornicación, de odio, de rencores, de resentimientos, de amargura. Y entonces, hermanos, en vez de ser la imagen de Dios, o sea, el resplandor de Dios, la manifestación de Dios, nosotros, muchos nos convertimos más bien en la imagen del diablo. El alma tiene la forma de Dios, pero tiene que convertirse en la imagen de Dios. Y para que nosotros nos convirtamos en la imagen de Dios, tenemos que ser llenos de Dios. Y entonces nos convertiremos en una expresión de Dios. Por eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que fuimos creados por medio de Él y para Él. Lo que Dios siempre ha querido, hermanos, es que nosotros seamos el reflejo de su Hijo, la manifestación de su Hijo, el resplandor de su Hijo. Cuando Cristo vino a la tierra, dice en Hebreos capítulo 1, dice que Él era la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser llenos otra vez del Señor. Y de esa manera es que nosotros vamos a poder ser el reflejo de Dios, la manifestación de Dios. Y cuando nosotros comencemos a creer eso, hermano, y que si eso no sucede estaremos perdidos irremediablemente, entonces es cuando nosotros vamos a comenzar a clamar al Señor. Yo desearía, hermanos, que a usted le suceda algo que está sucediendo en mi corazón. Cada vez, hermanos, cada rato voy manejando y mi clamor a Dios es: Señor, que Cristo sea formado en mí. Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, hágase en mí tu voluntad. Recuerde, hermano, que nosotros somos un alma diseñada a la imagen, para ser la imagen de Dios. Adán, hermano, cuando no había caído, era la imagen real y verdadera de Dios. Pero, hermano, él comió de un árbol que no tenía que comer y se llenó de otra naturaleza.
Y la única manera, por decirlo de alguna manera, que este vaso llamado alma, que este recipiente, que este contenedor, que esta vasija llamada alma, hermanos, se llene y sea, y comencemos a reflejar la gloria de Dios, que cuando Dios nos vea semejantes a su Hijo, Dios nos vea como es su Hijo. Y que de nosotros no haya una expresión de pecado, porque muchos son una expresión de pecado. Lo que sale de ellos es amargura, lo que sale de ellos es rencor, lo que sale de ellos es resentimiento, lo que sale de ellos es adulterio, lo que sale de ellos es borrachera, lo que sale de ellos es lujuria, lo que sale de ellos es codicia, avaricia. Y entonces, en vez de ser, aunque hablan de Dios y dicen cosas bonitas de Dios, todavía ellos no son un reflejo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque solo Dios puede llenar el alma del hombre, y solamente lo llena cuando entendemos y aceptamos el propósito de Dios para nosotros. Cuando entendemos que el cristianismo no se trata, hermanos, de logros y de éxitos terrenales. No se trata de hacer realidad nuestros sueños. Acuérdese que usted no es para Dios. Perdón, que Dios no es para usted ni para mí. Dios no es para hacer realidad nuestros sueños. Dios no es para hacer realidad nuestros proyectos. Dios no es para hacer realidad nuestros anhelos. No. Dios no es para eso. Eso no enseña la Escritura. La Escritura lo que nos enseña es que Dios quiere cumplir su propósito en mí. Y el propósito de Dios es que nosotros volvamos a ser la imagen de su Hijo. ¿Y qué es imagen? El resplandor, la manifestación, la expresión de Él. ¿Acaso no es eso lo que dice Romanos capítulo 8? Véanlo conmigo, hermanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 para que veamos eso. Ustedes lo saben, muchas veces hemos hablado de esos versículos. Dice en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 9, perdón, no, 8, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, yo le puedo decir a usted que yo lo amo. Y usted, hermano, queda como en suspenso, porque usted no conoce el corazón mío. Puede ser que le ame o puede ser que no le ame. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, ay, hermanita, yo la amo a usted en el amor del Señor? Y después, hermano, y usted aquel día hasta abrazó, ay, hermana, gracias, Dios nos unió. Y hermano, un año después usted dice, uy, qué hipócrita que era. Uy, qué hipócrita este, qué hipócrita el otro. Ven, porque nosotros le podemos decir a la gente, hermanos, que lo amamos, o la gente nos puede decir a nosotros, y nosotros quedamos, hermanos, no podemos decir que son mentiras. Tampoco podemos asegurar que sea cierto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted y yo no podemos hacer esto con Dios. O sea, sí lo podemos hacer, pero Dios sí sabe si lo amamos o no lo amamos. Y el versículo dice, hermanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero, hermano, Dios no mide nuestro amor hacia Él por lo que nosotros decimos, sino, hermanos, por nuestra obediencia. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor, hermano, es que busquemos primeramente su reino. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2, estaban todos los apóstoles, hermanos, pidiéndole al Señor que les enseñara a orar. Y entonces cuando el Señor les dio una clave, una enseñanza de cómo orar, de qué pedir. Y Él dijo, y cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? La misma para mí. Él no dijo ahí, hermanos, que había una voluntad para Pedro, otra para Mateo, otra para Juan, otra para... No, Él dijo a todos, le dijo que todos deberían de decirle, que eso deberían de pedirle al Señor, que eso deberíamos de pedir. Todos nosotros deberíamos de pedir todos los días, venga a tu reino. ¿Saben qué significa venga a tu reino, hermano? Lo que significa es, Señor, ven a mí. Ven, Señor, a hacer en mí tu voluntad. Ven a tu reino. Es ven, Señor, ven a mí. Ven a mi familia, ven a mis hijos y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermano, en el cielo todos hacen la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios no es un acto de obediencia, sino una expresión de Cristo. O sea que cuando la Biblia dice, hágase en mí tu voluntad, hágase en la tierra tu voluntad como en el cielo, lo que está diciendo es que en el cielo todos son conformes a la voluntad de Dios. No hay nadie en el cielo que no sea como Dios. No hay nadie en el cielo que no sea como Cristo. No hay nadie en el cielo, hermano, que no sea conforme al deseo original de Dios o a la voluntad, o lo que David dice, el propósito de Dios. Y entonces lo que el Señor está diciendo es, hágase en la tierra tu voluntad. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea como Él. Cuando ora debería de orar así: Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero con el entendimiento, o como lo dijo David, Señor, tú cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí estamos viéndolo. Entonces, hermanos, y le decía que aquí dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, para los que aman a Dios. Pero nosotros no podemos mentirle a Dios, hermanos. Nosotros no podemos decirle a Dios que lo amamos. Y por eso es, hermano querido, que muchas personas, todas las cosas no les ayudan a bien. Y cuando dice cosas acá, no está hablando, hermanos, de que la mesa le ayuda bien, de que la silla le ayuda bien, de que el carro le ayuda bien, de que el avión le ayuda bien. Cuando dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, lo que está diciendo es, hermano, que todo lo que en el cielo existe, que todo lo que es conforme a la imagen de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros. Y entonces hasta los ángeles van a entrar en acción. ¿Se acuerdan, hermanos, que Pedro estuvo en la cárcel? Allá estuvo en una cárcel, hermano, metido en el calabozo de más adentro, dice la Biblia. Y un ángel llegó, hermano, y lo sacó de ahí. No usó una llave para abrir los candados o los cerrojos de la cárcel, sino que se abrió aquella y se abrió la otra y se abrió la otra. Porque cuando amamos a Dios, ¿y qué es amar a Dios? Hermano, amar a Dios significa que yo estoy entregado a su voluntad, que yo estoy entregado para que Él cumpla en mí su propósito. Estoy entregado para que Él me conforme a la imagen y a la semejanza de su Hijo, porque lo que Él quiere es que en la tierra se haga la voluntad como en el cielo. Pero no está hablando de una obediencia simplemente, está hablando de una manifestación. Está hablando, hermano, de un hombre o una mujer que es hecho semejante a Él, que es conformado a Él. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no me estará entendiendo? ¿O necesitará usted escuchar esta enseñanza en el transcurso de la semana 1 o 2 veces más? Abrir la Biblia y pedirle, Señor, aquí estoy clamándote. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender lo que este pastor está predicando. Y entonces, hermanos, sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son esos, hermanos? Aquí dice, los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llamó a nosotros conforme al propósito de Él. ¿Y cuál es el propósito? Dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para que qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos, para que Él tenga esa preeminencia. Primogénito no se refiere al primero solamente, sino que se refiere al heredero, al dueño de todo. Y Él no va a ser dueño de algo que no sea como Él. Él es el primogénito de todo, pero todos debemos de ser como Él. Y entonces cuando se ven a los primogénitos de Dios, se van a ver exactamente igual a Cristo. El Padre ve, lo verá usted y dirá: igual a mi hijo, 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 igual a mi hijo. Cuando todos seamos hechos conformes al primogénito de Dios, para que todos seamos, dice que Él nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Usted, hermano, Dios te tiene predestinado, pero usted tiene que rendirse a Él. Usted tiene que rendirse al que lo puede transformar, al que lo puede conformar. Y entonces ahí es donde viene el clamor desesperado: Señor, cámbiame, hazme como Cristo. Señor, transfórmame, cumple tu propósito en mí, Señor. O lo que es lo mismo, hágase en mí tu voluntad. ¿Cuántas voluntades hay, hermano? Una sola, es la misma voluntad de Dios para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos conformados a la imagen de su santo Hijo. Señor, confórmame por favor, transfórmame por favor. Y eso también es lo mismo que buscar el reino de Dios. Y cuando usted está, hermano, ceñido en eso, imbuido en eso, consumido en eso, las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Todo lo demás va a venir añadido. Hermano, clama a Dios para que Él te comience a conformar a esta imagen. Clamemos al Señor, hermanos. Y entonces, hermanos, todas las cosas. Y entonces lo que sigue diciendo acá, hermanos, yo sé que ya se pasó la hora, pero déjenme, hermanos, terminar con esto. Ahí sigue diciendo, decía Pablo, que todos estos hermanos que están clamando al Señor para que el Señor cumpla su propósito en mí, dice Pablo: por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Eres invencible, indestructible cuando estás entregado a la voluntad de Dios, para que Dios haga la voluntad en ti. No habrá diablo, no habrá demonio, no habrá enfermedad, no habrá nada que te pueda separar del amor de Dios, porque estás, hermano, en la mano de Dios y Él cumplirá su propósito en ti. Entonces, usted no morirá como un impío. Usted será llevado por los ángeles a Dios, o el mismo Dios vendrá a llevarte al final, cuando dice Dios: listo, ya cumplí mi propósito en Él. No soy yo tratando de ser bueno y perfecto, sino: Señor, cumple tu propósito en mí. O lo que es equivalente a: Señor, hágase en mí tu voluntad, como en los cielos. Porque en los cielos, todo lo que hay en los cielos es conforme a la voluntad de Dios. Todos se parecen, son iguales a Cristo. No son Cristo, pero todos son idénticos a Él, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces lo que está en los cielos es como Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos como Él. Hágase tu voluntad en la tierra. O sea, Señor, hazme. Cuando usted le dice: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, y te señalas a ti mismo y señalas a tu familia, Dios comenzará, hermanos, dice: ya se entendió, lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Y esa voluntad, aquí está claramente especificada, es que seamos conformados a la imagen y a la semejanza de su Hijo. Y mientras Dios está haciendo eso, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Póngase de pie.